Muy bien, hermanos. Quisiera que meditáramos y sobre todo en esos tiempos de dificultad que estamos viviendo. Y creo que en estos momentos creo que nuestros sentidos, nuestras emociones, todo lo de nosotros está como más sensible a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere decir. Creo que en estos momentos de dificultad, eh, nosotros queremos poder encontrar de alguna manera respuestas. Y bien claro nos enseñaba nuestro hermano Pedro, para nosotros la respuesta a todo lo que sucede, es nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios. Y aún en medio de todo esto, más sin embargo, nosotros anhelamos escuchar respuestas a lo que está pasando. Queremos entender por qué estamos viviendo, por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y creo que hay mucha incertidumbre definitivamente en el mundo, en las personas que viven sin Dios y aún dentro del pueblo cristiano. Y si bien es cierto que todos creemos en Dios, pero ahora, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, ahora es cuando verdaderamente vamos a comprender si en verdad hemos entendido la soberanía de Dios. Este es un tiempo maravilloso para que nosotros reflexionemos. Hay desesperación, miedo seguramente en medio de cada uno de nosotros. Y la verdad, hermanos, que debemos de mantenernos meditando. Hay mucho que debemos de meditar. He hablado con algunos de ustedes y hemos estado hablando acerca de eso. ¿Cuánto nosotros tenemos que meditar? Hermanos, debemos de meditar y profundizar en esta situación que estamos viviendo, no solo de una manera rápida, no sé cómo es, una manera breve. No, hermanos, tenemos tiempo para poder reflexionar en todo lo que está pasando, en todo lo que está sucediendo y sobre todo, qué es lo que está pasando más allá y muy adentro de nuestros corazones. Debemos de hacernos varias preguntas y entre todas esas preguntas debemos de preguntarnos, mis amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo de dificultad? Y espero, bueno, no sé cuánto tiempo me vaya a tardar, pero creo que tenemos un buen tiempo todavía. Pero vamos a hablar, esta enseñanza la vamos a dividir en 3 puntos. Y seguramente que me voy a quedar muy, muy corto. Personalmente me gusta enseñar acerca de un versículo, 2 o 3 versículos y reflexionar en ellos. Y seguramente me van a hacer falta muchos versículos, pero básicamente la enseñanza se va a basar en 3 puntos y vamos a hablar de Dios como creador, de Dios como juez y de Dios como redentor. Recuerden, vamos a hablar de Dios como creador, de Dios como juez y de Dios como redentor. Y creo que, bueno, todos nosotros sabemos que todo, absolutamente todo cuanto existe fue creado por ¿quién, mis hermanos? Fue creado por nuestro Dios. Entonces, en lo que nosotros debemos de meditar, en lo que nosotros debemos de reflexionar, es de que todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, es para su gloria. Todo lo que Dios ha creado, mis amados hermanos, es para su gloria. Y aún nosotros mismos hemos sido creados para su gloria. Como dice, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de memoria este pasaje de Isaías, capítulo 43. Pero si gustan, vayan ahí en sus Biblias.
Isaías capítulo 43, versículo 7. Hermanos, y márquenlo. Y por favor, hermanos, que este tiempo nos ayude a reflexionar, y seguramente vamos a hablar cosas de que en algún momento las hemos hablado, las hemos enseñado, pero yo creo que este tiempo es propicio para que nosotros podamos reflexionar más profundamente acerca de esto, acerca de esta realidad. Isaías 43, versículo 7 dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y a lo largo de la historia se han desarrollado, bueno, seguramente tantos debates acerca del hecho histórico, bíblico de la creación. Y piensen en eso, hermanos. Es fácil discutir acerca de todas esas cosas cuando todo va bien en el mundo, ¿sí o no? Es fácil decir, Dios no existe, todo viene de la evolución, cuando todo marcha bien, cuando aquellos que discuten, cuando aquellos que niegan a Dios, que niegan la existencia de Dios, gozan de buena salud, gozan de libertad. Pero en estos tiempos de dificultad, mis amados hermanos, ¿a quién le echa la culpa al ser humano? Aquel que dice que no cree en Dios, que Dios no existe. ¿A quién ellos le pueden echar la culpa de todo lo que está sucediendo, de todo lo que va a ocasionar la pandemia en medio de la cual nosotros estamos viviendo? Y el hecho de que, bueno, a nosotros como creyentes nos maravilla el hecho de pensar en lo poderosa que es la palabra de Dios. Hermanos, Dios habló, Dios dio una orden y el universo entero fue creado. Dios en su soberanía, o Dios en su sabiduría, que es infinita, dedicó un tiempo de 6 días para darle forma y para darle propósito a todo lo que él estaba creando. Todo por medio del poder de su palabra. Entonces, esto que estamos viviendo, hermanos, ya se ha vivido en otras épocas. Lo mencionaba nuestro hermano Enrique el día miércoles. Y ha sido mucho más terrible de lo que nosotros lo estamos viviendo. Y de hecho, saben, reflexionando en todo esto, porque en realidad es mucha más gente la que ha muerto en el pasado. Pero, ¿qué es lo que nos toca a nosotros reflexionar como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo? Y debemos de preguntarnos si nuestra vida es una manifestación, pongan atención a esto, si nuestra vida, hermanos, es una manifestación del entendimiento de que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y nosotros decimos amén porque lo creemos, pero ¿qué tanto reflexionamos en esa realidad? Ahora pensemos en lo que estamos viviendo. ¿Qué tanto nosotros hemos reflexionado en esa realidad que Dios es el creador de todo? ¿Y qué implica esa realidad? Vean ahí en sus Biblias el Salmo 104. Salmo 104, versículo 24. Salmo capítulo 104, versículo 24. Miren lo que dice el Señor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hermanos, Dios es el creador de todo cuanto existe. Entonces, la pregunta que nosotros, o tantas preguntas que nosotros debemos de hacernos, pero deberíamos nosotros de preguntarnos entonces, o yo les pregunto a ustedes para que reflexionen y reflexionemos todos juntos, ¿creen ustedes que ese soberano Dios va a permitir que todos los recursos que Él ha creado sean usados por nosotros los seres humanos como nos dé la gana, sin reconocer que todo viene de Él? ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que Dios va a permitir, habiéndonos dado tantas bendiciones? Miren lo que dice el Salmo, qué maravilloso.
Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con tu sabiduría. ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que Dios nos va a permitir a nosotros que usemos de todo lo que Él ha creado, que disfrutemos de todo lo que Él ha creado, sin reconocer que todo viene de su buena mano, sin reconocer que todo viene de su mano poderosa, sin reconocer que la gloria es de Él, porque Él es el que ha hecho todas las cosas? Y pensemos en los movimientos culturales que han surgido en los últimos tiempos, donde se nos dice, por ejemplo, de que, bueno, incluso los seres humanos, los humanos se pueden casar con los animales, o que los hombres, si se sienten mujeres, pues pueden hacerse los cambios necesarios para sentirse como ellos se sienten y vivir felices según ellos, o los cambios culturales que dicen y que apoyan el hecho de que los hombres pueden abusar de los niños. Y todo ese tipo de cosas que han surgido en estos últimos tiempos, o pensar en el hecho de que si las familias pueden ser diversas, pueden ser inclusivas y que no pasa nada. Y como dice el salmista, hermanos, Dios ha creado todo lo que existe con su sabiduría infinita, para que el ser humano use esa creación como bien le parezca. Y peor aún, sin que Dios tenga que decir nada. O sea, reflexionemos, hermanos. El ser humano definitivamente ha perdido el rumbo, y obviamente desde la caída, desde que nacemos siendo pecadores, y nadie reflexiona, aparte de los creyentes, en el hecho de que Dios hizo al hombre, al ser humano, para su gloria. Entonces, si Dios todo lo que creó lo hizo para su gloria, hermanos, Dios tiene algo que decir. Dios tiene algo que decirle a esa creación que Él ha hecho. ¿O creen ustedes que Dios debe de guardar silencio y vivir, o que el ser humano viva pensando que no necesita a Dios? No, hermanos, no puede ser así. Ahora, ¿creen ustedes que Dios ha dado estatutos a la humanidad entera, que ha dado su ley, la cual puso en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de los seres humanos, para que la cumplamos según nos parezca a nosotros? Piensen en eso. ¿Ustedes creen que Dios dio su ley? ¿Creen que Dios ha puesto su ley en el corazón del ser humano para que el ser humano cumpla esa ley moral que hay dentro de cada uno de nosotros? El ser humano, aunque no conozca de Cristo, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pero ¿ustedes creen que Dios va a pasar por alto el hecho de que el ser humano, aunque su conciencia le dice eso no está bien, el ser humano decide pasarlo por alto? ¿Creen que Dios debe de guardar silencio ante esa realidad? Definitivamente que no. Y hermanos, nosotros todos sabemos que hemos sido creados para la gloria de Dios. Entonces, el ser humano debe de darle la gloria a Dios. Y si el ser humano no lo hace, ¿qué sucede? Entonces deben de haber consecuencias. Deben de haber consecuencias, hermanos. El grave error es que el ser humano vive y piensa que nunca nadie le va a decir nada. ¿Sí o no? El ser humano vive como que nunca nadie le va a llamar a cuentas, como si nadie le va a decir nada, o que nunca nadie le va a reclamar nada, que nadie les va a pedir cuentas. La gente ha creído, hermanos, a lo largo de la historia, que todos los recursos que tenemos aparecieron de la nada y que pueden ser usados según nos parezca mejor. Y lo más triste es que aún aquellos que nos hacemos llamar creyentes, usamos de todo lo que Dios nos ha dado, aún de nuestras propias vidas, de nuestros propios cuerpos, según nos ha parecido mejor. Hermanos, debemos de reflexionar si verdaderamente hemos estado utilizando todos los recursos que Dios nos ha dado, si los hemos estado utilizando para su gloria. ¿Se han puesto ustedes a pensar en todo eso? Debemos de pensar y reflexionar si todo lo que Dios nos ha dado lo hemos estado utilizando para su gloria. Hermanos, si Dios dice que fuimos creados para gloria suya, entonces debemos de vivir de tal manera.
o tarde que temprano, mis amados hermanos, se nos iba a llamar la atención. Escuchen lo que les estoy diciendo. Se nos iba a llamar la atención. Y seguramente muchos nunca pensaban y ni se imaginaban que lo que hoy estamos viviendo, o ni siquiera nos imaginábamos que esto podría llegar a suceder. Si Dios nos creó para su gloria, entonces ese debe de ser el propósito del ser humano. Pero solo los creyentes, hermanos, podemos entender eso. Y lo triste es que muchos creyentes lo sabemos, pero seguramente no le hemos dado importancia. No le hemos dado esa debida importancia a la realidad de que ahora que nosotros vivimos en Cristo, que somos creyentes, debemos de vivir completamente para la gloria de Dios. Más sin embargo, y tristemente, muchos creyentes han pasado por alto esa realidad. Entonces, vayan haciendo como un resumen en sus mentes y pensando en el hecho, y todos entendemos que Dios es el creador, y debemos de entender entonces que debemos de vivir para su gloria, porque el no vivir para la gloria de Dios trae consecuencias. Amén. Ahora veamos el segundo punto. Y el segundo punto es la realidad y el hecho que Dios es un juez. Amén. Dios es un juez justo, Dios es el juez justo. Entonces, hermanos, Dios tiene que hacer cumplir su palabra. Dios debe de poner en manifiesto su justicia y Dios debe de mostrarle a su creación que las cosas funcionan según Él ha decidido en su santa voluntad y no según la nuestra. Dios es el creador, Dios es un juez justo, Dios es el juez justo, entonces las cosas van a funcionar conforme el creador y justo Dios ha decidido que deben de funcionar. Hermanos, Dios nos creó para su gloria, pero el ser humano ha creado ídolos. Y vean las historias del Antiguo Testamento. De hecho, la Iglesia Católica, desde su existencia, las imágenes han sido como algo que los ha identificado a ellos, pero nosotros entendemos de que en realidad el lugar de los ídolos del ser humano, ¿dónde está? En el corazón. El corazón ha sido el lugar y es el lugar de los ídolos del ser humano. Y en cada etapa de la historia, Dios se ha encargado de mostrarle a la humanidad, hermanos, que todos sus ídolos son solamente una muestra de su necedad y de su rebeldía. Aún, hermanos, dentro del pueblo de Dios hay rebeldía. Amados hermanos, Dios se ha encargado en este tiempo, y como lo decimos, no sé, en El Salvador, Dios se ha encargado en este tiempo de poner todos los ídolos de los hombres patas arriba. ¿Sí o no? Dios se ha encargado en este tiempo de poner los ídolos de todos los seres humanos de este tiempo, de esta época, en poner todos estos ídolos pies arriba. Hermanos, Dios se ha encargado de mostrarnos qué es lo que verdaderamente importa. ¿Sí o no? Dios en este tiempo se está encargando de mostrarnos qué es lo más importante. Dios nos está llevando a los creyentes y a los incrédulos a reflexionar, hermanos, en el hecho de que nosotros no somos los que controlamos los tiempos. Hermanos, nosotros no somos los que controlamos los tiempos. Nosotros no llevamos el control del tiempo. Pensábamos que teníamos el control del tiempo. Hermanos, nosotros no somos los que llevamos el programa de los eventos del mundo. Hermanos, es Dios. Dios es quien lleva el programa del mundo, de lo que sucede en el universo que Él ha creado. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido engañados. La humanidad ha vivido engañada, pensando que cada uno podía vivir según su agenda. Y se nos olvidaba y se le olvida al ser humano que hay un ser poderoso, que hay un ser superior, que es el que decide los acontecimientos de la vida. Hermanos, es Dios quien marca en su calendario el orden de los eventos del universo que Él creó. No son los presidentes, no son los gobernantes del mundo quienes tienen el control de todos los recursos que Dios ha dado. No son ellos.
Es Dios quien les ha otorgado la autoridad para dirigir y es Dios mismo quien se encarga, mis amados hermanos, de también quitarles esa autoridad a ellos. Es Dios quien tiene el control. Es Dios el que juzga. Es Dios el juez justo. Entonces, Dios es el que se encarga de cambiar los planes de los máximos líderes de este mundo para que se cumplan sus planes. Los líderes del mundo tienen sus planes. Y miren, hermanos, podríamos ponernos nosotros a hablar de hecho, es un tema que a mí me gusta, de teorías de conspiración. Pero, hermanos, por encima de todo eso, que puede ser cierto que hay grupos poderosos que dominan el mundo, pero, hermanos, Dios está por encima de ellos. Dios tiene el control de ellos y aunque ellos puedan planear hacer algo en contra de la humanidad, ellos están cumpliendo con el propósito soberano de Dios. No es que, o pensemos en la iglesia, no es que ningún ministerio dentro de ninguna iglesia es el que lleva el programa de cómo debe dirigirse una iglesia. No es ningún ministerio, hermanos. Es Dios quien ha establecido el programa de cómo se deben de hacer las cosas y de la manera que Él quiere que nosotros le adoremos. Si nosotros hacemos lo contrario de todo eso, entonces, mis amados hermanos, no estamos viviendo y no estamos trabajando para su gloria. Y pónganse ustedes a pensar en lo siguiente. Y es que por eso les digo, la reflexión que nosotros debemos de hacer en este tiempo, mi amada familia, es profunda. En realidad, hermanos, aprovechemos el tiempo para reflexionar en lo que está sucediendo y por qué Dios ha hecho todo esto. Piensen en lo siguiente. ¿Dónde están los ídolos del deporte? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde está el ídolo del trabajo? ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestros hermanos que no podían faltar los domingos a sus trabajos por temor a perder sus empleos? Y tristemente, mis hermanos, muchos de ellos y muchos de nosotros, ahora nos toca quedarnos en casa sin poder salir a trabajar, o muchos hermanos que siempre tenían que salir corriendo de la iglesia, de salir prácticamente huyendo, porque tenían que irse a sus trabajos. ¿Y ahora qué? Piensen en eso, hermanos, y no quiero ser injusto con estos comentarios. Yo entiendo que todos tenemos responsabilidades. Yo entiendo de que nuestros trabajos, muchos de los trabajos de nuestros hermanos nos exigen incluso del tener que estar trabajando los días domingos, y eso lo entendemos. Pero, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios nos está enseñando, y seguramente lo vamos a entender muy claro después de esta etapa, es que por encima de todo eso está Él. Hermano, por encima de sus trabajos, por encima de sus necesidades materiales, por encima de sus necesidades físicas, está Dios. No puede haber nada en la vida de un creyente que esté por encima de Dios, algo que sea más importante que Dios, hermanos. Desde el Antiguo Testamento nosotros lo hemos estudiado. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Dios se encarga de derrumbar los ídolos. ¿Se recuerdan? Hermanos, Dios se encarga de derrumbar los ídolos, y aún muchos de nosotros los creyentes que nos encanta el fútbol. ¿Dónde está el ídolo del fútbol? Dios se ha encargado de acabar con todo ese tipo de situaciones, y en realidad me causa mucha tristeza a veces escuchar programas de deporte que están haciendo planes, que van a volver, no están pensando en la magnitud del problema que estamos viviendo. Hermanos, Dios se ha encargado de derribar los ídolos, y el día miércoles nuestro hermano Enrique mencionaba de lo que nosotros estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo en este tiempo. Ya había sucedido otras epidemias en el pasado, y para que ustedes lo sepan, lo que nosotros estamos viviendo hoy a nivel de las muertes
de las pérdidas humanas, nosotros no estamos experimentando ni el 10% de lo que han golpeado las epidemias en el pasado. Solo la peste bubónica, hermanos, acabó con el 75% de la población en Europa. Es decir, habían unos 85 millones de personas y esa peste bubónica solo dejó a 30 millones de personas. La fiebre o el flu o el Spanish flu, esa acabó de 50 a 100 millones de personas. La gripe española, esa acabó con 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. O sea que prácticamente lo que nosotros estamos viviendo hoy no es nada comparado con aquellos tiempos, ¿sí o no? Ahora, y reflexionando en eso también, yo creo que quizás obviamente como no habían tantos medios de comunicación, como no habían tantas redes sociales eso nos ayuda en gran parte a alertarnos de las cosas que están sucediendo. Quizás esa realidad está haciendo que todo mundo, los negocios, tengan que estar cerrando, tengan que estar parando sus actividades por miedo a ser contaminados. Pero los estragos y las causas, o mejor dicho, los estragos que esta epidemia va a causar, van a ser terribles, hermanos. Entonces, la reflexión para nosotros es, y en medio de toda esta información, en medio de todo esto que nos está sucediendo, debemos de volver a preguntarnos, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo? Y les pregunto algo, y reflexionen, y si quieren escriban esa pregunta, hermanos. ¿Por qué razón ustedes desean que esta epidemia pase pronto? Escríbanlo, pregúntense, ¿por qué razón ustedes desean que esta epidemia pase pronto? Seguramente porque desean volver a salir a caminar tranquilos por las calles, o ir tranquilos por los centros comerciales, o ir tranquilos por las playas, o ir de vacaciones. Y nada de eso es pecaminoso. Eso son cosas buenas que Dios nos permite en la vida. Pero hermanos, nuestra principal oración, mis amados hermanos, debe de ser, y piensen en esto, no para que simplemente esto pase rápido. Hermanos, nuestra principal oración debe de ser, Señor, muéstrame tu propósito en medio de esta tempestad. ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Nos hemos puesto a reflexionar en eso? ¿Le hemos pedido nosotros a Dios eso, Señor? Muéstrame tu propósito en medio de esta tempestad y mejor aún, Señor, cumple tu propósito a través de esta epidemia. ¿Hemos orado acerca de eso? ¿Le hemos pedido al Señor que cumpla su propósito a través de esta epidemia? ¿O le hemos orado al Señor? Y si no lo hemos hecho, debemos de hacerlo, mis amados hermanos. Le hemos preguntado al Señor, Señor, por favor, muéstrame qué es lo que yo he estado haciendo mal todo este tiempo y ayúdame a enderezar mis caminos delante de ti. ¿Nos hemos preguntado eso? Y como decía Pedro, y yo les pregunto, ¿y qué tal si Dios en su soberanía ha elegido a algunos de nuestros hermanos o a algunos de nosotros que pasen por el sufrimiento de esta enfermedad? ¿Y qué si Dios ha decidido que así sea, hermanos? ¿Qué es lo que verdaderamente está tomando o en qué nosotros nos estamos enfocando en realidad en este tiempo de dificultad? Mis amados hermanos, Dios va a utilizar aún nuestro sufrimiento para su gloria, y lo decía nuestro hermano Pedro. Dios utiliza aún el sufrimiento para su gloria. Dios utiliza el sufrimiento para purificarnos. Hermanos, Dios utiliza el sufrimiento para santificarnos. Y escuchaba a un predicador, y es de mi hermano, la verdad que me impactó tanto lo que él decía.
Y él decía, y todos los ustedes lo han notado, ¿verdad que todos salimos con guantes a la calle? Nos ponemos protector, bueno, yo estoy usando todo eso, pero ¿se han fijado ustedes que cada vez que hacemos algo, tocamos algo, estamos siendo cuidadosos de ir rápido corriendo a lavarnos las manos? ¿Verdad que sí? Miren qué poderoso lo que decía este hermano. Y la razón por la cual nosotros hacemos eso es para evitar el contacto con el virus, pero lo que acorraló mi corazón es lo que él decía, o la pregunta que él hizo. Así como nosotros vamos y nos lavamos rápidamente en nuestras manos, el hermano preguntaba, ¿nos estamos nosotros santificando con la misma urgencia con la que nosotros nos estamos limpiando las manos para no ser infectados? Wow. Hermanos, estamos nosotros preocupándonos por nuestra santidad de la misma manera que nos estamos preocupando por nuestra salud. Es impresionante y yo mismo, no les puedo mentir, no me había puesto a pensar en eso. O sea, para que ustedes piensen y vean, mis hermanos, qué tan profundo es el análisis que nosotros debemos de hacer con la situación que nosotros estamos viviendo. Ahora, si nosotros no estamos pensando en eso, que seguro la mayoría de nosotros sabe qué nos muestra esto, mis hermanos. Que aunque nosotros no lo digamos con nuestros labios, que aunque nosotros no lo manifestemos, o no lo digamos con nuestros labios, o no lo digamos con nuestras palabras, o no lo digamos de manera muy clara, ¿sabe qué estamos demostrando? Que lo que más nos importa a nosotros somos nosotros mismos. ¿Sí o no? Sigue habiendo un ídolo, y ese ídolo somos nosotros mismos. ¿Por qué queremos que la epidemia pase? ¿Por qué queremos que esta epidemia pase de manera rápida? ¿Por qué queremos nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Está en primer plano la gloria de Dios? ¿Nuestra santificación delante de Dios? ¿O los planes que nosotros teníamos y que queríamos seguir y que queremos seguir con esos planes? Hermanos, Dios nos está llevando a mostrar una vez más que Él está por encima de todas las cosas y que el más importante es Dios. Iglesia, nosotros tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que pensar, incluso meditar en nuestra relación con el Señor. ¿Cuál es la relación que nosotros estamos teniendo con nuestro Dios? ¿Cómo está siendo esa relación, mis amados hermanos? Vayamos ahí en nuestras Biblias, en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Sé que bien pude utilizar otros versículos, muchos pasajes que hablan acerca de que Dios es un juez, que Dios es un juez justo. Pero veamos lo que dice en estos pasajes, Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 13 y 14, y dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es entonces lo que debe de hacer el ser humano? A la luz del pasaje que acabamos de leer. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano? El ser humano debe de temer a Dios y guardar su palabra, porque es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué razón entonces Dios trae juicios sobre la humanidad? Es sencillo, mis hermanos, por la desobediencia del ser humano. Por esa razón Dios trae juicios. Entonces, si Dios trae juicio, Dios siempre ha traído juicio al mundo, incluso
sobre su pueblo a causa de la desobediencia, ¿por qué razón Dios no va a traer juicio sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros, hermanos? Si hay desobediencia, hermanos, Dios tiene que manifestar su justicia, porque Dios demanda obediencia. Entonces, piensen en esto. No le pidamos a Dios que pase pronto este tiempo de aflicción si nuestro propósito es seguir viviendo de la misma manera, hermanos. ¿O no? No le pidamos a Dios que pase rápido esta epidemia si nuestro deseo es seguir viviendo la misma vida que hemos llevado hasta este tiempo. No le pidamos a Dios, mis hermanos, que pase esta epidemia, que pase este tiempo de dificultad si nosotros nos vamos a seguir comportando de la misma manera. Cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos en nuestros hogares, pero pensemos en la iglesia. Hermanos, qué duro y qué triste es, y estoy seguro que para cada uno de nosotros es triste poder, el hecho de estarnos reuniendo de la manera que estamos reunidos hoy, y estoy seguro que no estamos a más de una hora, hora 10 minutos todos de distancia, pudiéramos agarrar nuestros carros e ir y reunirnos y cantarle al Señor. Pero hermanos, seguramente el Señor nos quiere mostrar que la adoración quizás que estábamos haciendo no era la que a Él le gustaba. Hermanos, Dios demanda que nosotros le adoremos y le sirvamos según su voluntad. No le oremos entonces al Señor y no le pidamos al Señor que pase con toda esta, que pase rápido esta epidemia, si vamos a seguir comportándonos de la misma manera en la iglesia. ¿Cuáles eran nuestros propósitos para servirle al Señor? Hermanos, debemos de reflexionar. No le pidamos al Señor que quite de nosotros esta prueba sin que Él antes haya cumplido con el propósito de esta pandemia para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Y como he hablado con algunos de ustedes, y como les he estado diciendo, el análisis que nosotros debemos de hacer con esta situación y respecto a esta situación que estamos viviendo una vez más, debe de ser muy, muy profundo, familia. Hermanos, este tiempo, y pónganse ustedes a pensar qué terrible sería el hecho de que pase esta epidemia, porque definitivamente va a pasar. Confiamos en el Señor y nuestra oración es que el Señor acabe con esta epidemia. Pero qué triste sería, mis amados hermanos, si cada uno de nosotros conocemos nuestras propias vidas, qué triste sería volver a la iglesia, volver a nuestras vidas normales y que no haya habido ninguna lección para nosotros. Hermanos, eso sería terrible. ¿Qué otra cosa más podría hacer Dios que este tiempo que estamos viviendo para traer arrepentimiento a cada uno de nosotros, para traernos a poner nuestras vidas a cuentas con Él? ¿Qué más? Hermanos, hay personas que se están suicidando. Yo vi hace espero que no haya sido un video grabado, pero vi un video donde una persona salta de un edificio porque tenía el virus en desesperación. Hay personas que se están quitando la vida. Y no es porque pobrecitos están desesperados. No, hermanos, el ser humano se ama demasiado que no se cree merecedor de esto. Hermanos, pero Dios es un Dios que es el creador, que es el juez. Por lo tanto, si Él es el creador, Él es el juez. Y Él va a decidir qué es lo que va a hacer con la humanidad que Él ha creado, con el universo que Él ha creado, con todo lo que Él ha creado. Y seguramente, hermanos, en este juicio que Dios está trayendo, muchos seres queridos van a partir de este mundo. Seguramente muchos hermanos nuestros van a partir. Me contaba nuestra hermana Elizabeth, y seguramente vamos a orar por esa familia de un pastor en Nueva York que murió a causa del virus. Y es triste de que muchas personas no se están tomando en serio. Y esto es bien importante, se lo quiero decir. Miren, hermanos,
los políticos, los presidentes, ellos están haciendo su trabajo, pero nosotros caeríamos en un grave error en poner nuestra esperanza en un discurso que dé cualquier presidente o líder diciendo de que van a encontrar la forma de cómo esto va a pasar. Hermanos, nuestra preocupación principal debe ser de que Dios cumpla con su propósito a través de esta epidemia. Que seguramente hay un propósito evangelístico, hermanos, inmenso. Dios ha preparado el terreno. Dios está preparando el terreno. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos porque va a llegar el tiempo de la cosecha. Pero al mismo tiempo nosotros debemos de prepararnos, mis amados hermanos, y de reflexionar en toda la vida que nosotros hemos estado viviendo. Miren, pudiéramos seguir hablando de todo esto, hermanos. Me falta todavía como 15 páginas, pero pudiéramos seguir hablando acerca del hecho de cómo nosotros hemos incluso administrado nuestras propias vidas. Y ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Que muchos de nosotros, aún sabiendo que hemos administrado mal nuestros bienes, que no hemos sido sabios, aún así nosotros podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he estado dirigiendo bien mi vida, porque no he administrado bien mi vida, porque no he administrado bien los bienes que tú me has dado. Y una vez más, el tiempo de reflexión que debemos de tomar o lo que debemos de reflexionar nosotros debe ser muy profundo. Y ahora piensen en esto, todas aquellas personas que están muriendo en esta enfermedad, en esta pandemia, ¿no nos duele a nosotros que estas personas están yendo a la eternidad, a una eternidad sin Cristo? Están yendo al infierno. Y el punto es, si nosotros hemos reflexionado en eso, y qué gozo, hermanos, han de estar pasando aquellos que han experimentado, que han recibido a Cristo, y lo que ellos han de estar experimentando en este momento delante de nuestro Dios. Pero cuando pensemos, hermanos, reflexionemos en todo esto, y pensando en la iglesia, como les decía hace un rato, cuando volvamos, hermanos, ninguno de nosotros podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Si nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, hermanos, debemos de hacerlo mejor, porque servimos a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que es bueno. Debemos de servirle mejor. Hermanos, es tiempo de madurar. Tenemos que madurar, hermanos. Ya tenemos que dejar de ser niños espirituales. Ya tenemos que dejar de estar de biberón y crecer y ser verdaderamente hombres y mujeres maduros, fieles, que aman y sirven a Dios por encima de todas las cosas, por encima de sus propios intereses, por amor a Dios. Salmo 7:11. Dios, bueno, voy a esperar a que lo busquen. Salmo 7, capítulo 7, versículo 11 dice que Dios es un juez justo. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Hermanos, Dios ama al pecador tanto como para dejarlo vivir como mejor a él le parece. Una vez más, les hago la pregunta. ¿Dios ama al pecador tanto como para dejarlo vivir como mejor al pecador le parece? No, hermanos. Dios está airado en contra de los pecadores. Si el mundo, y piensen en esto, si el mundo está temblando ahorita en esta pandemia, si el mundo está temblando porque la economía está derrumbándose y está a punto de derrumbarse, ¿se imaginan ustedes cuando sea el día que nuestro Señor Jesucristo regrese? Si el mundo entero está temblando ahora, ¿cómo será el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese? Hermanos, Dios, es un juez justo. Entonces, lo único que nosotros merecemos es la descarga total de su ira sobre nosotros. Eso es lo que Él debería de hacer a causa de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Dios no ha derramado toda su ira justa y santa sobre todos nosotros? ¿Por qué Dios no ha acabado con todos nosotros y con toda la maldad
y con toda la blasfemia que se hace en contra de él en todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios en la aplicación de su justicia también manifiesta y aplica su amor. Hermanos, Dios es un Dios redentor y ese es el último punto. Por esa razón, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En verdad, mis amados hermanos, esto no es complicado. Es tan fácil como comprender que hay un Dios que es el creador de todo cuanto existe y que todo lo que Dios creó, Él lo hizo para su gloria, para que todo lo que existe, todo lo que respire, alabe y viva para su gloria. El gran problema es, mis amados hermanos, que el mundo no lo sabe y no lo entiende. ¿Por qué razón? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y solamente, mis amados hermanos, van a poder salir de esa situación si nosotros les llevamos, si nosotros les mostramos, si nosotros les predicamos el evangelio. Solamente de esa manera las personas van a poder entender, hermanos, Dios es un Dios redentor. Y en su propósito, en medio de las pandemias, en medio de esta pandemia que nosotros estamos viviendo, en medio de las aflicciones, en medio de las tragedias, que el hombre se vuelva a Él. Hermanos, Dios es bueno. Dios es un Dios justo. Dios debe darle su merecido al ser humano por su desobediencia a causa del pecado, pero Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios redentor que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aún en medio de la maldad, aún en medio del sufrimiento, Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios está dando la oportunidad a través de esta enfermedad para que las personas vengan a sus pies. Mis amados hermanos, por último quiero decirles qué glorioso y qué maravilloso es para nosotros poder entender el hecho de que a pesar de todo lo que está sucediendo, mis amados hermanos, nuestra mayor preocupación, nuestro mayor problema fue solucionado en la cruz del Calvario. Todo, mis amados hermanos, todo lo que suceda, todo, absolutamente todo, está en el control de nuestro Dios que es el creador, de nuestro Dios que es un Dios y un juez justo, y también en las manos de un Dios que es redentor, que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros debemos de entender a la luz de lo que nosotros estamos viviendo, amados hermanos.